Continúe, mi hermano. Entonces seguimos aquí donde Miqueas atribuyó el poder de su ministerio al Espíritu de Dios. Miqueas se mantuvo fiel, permaneció fiel, predicando esa palabra dada de Dios para él, para exhortar, para que la gente se arrepintiera y volviera al Señor, volviera a Dios. Miqueas atribuye el poder al Espíritu de Dios, así como nosotros también debemos hacerlo. No creernos que somos indispensables. Debemos es mantenernos fiel al Señor, predicar la palabra con temor y temblor, así como lo hizo Miqueas. Miqueas no temió a lo que le pudieran hacer. Miqueas siguió predicando lo que el Señor le daba a predicar y confrontó hasta lo último y llamando a la gente al arrepentimiento, pero siguieron en su pecado. No reconocieron al Señor, siguieron haciendo lo malo, porque a veces pensamos, bueno, porque ir a la iglesia ya me hace, no, que cuando nos apartamos de Dios es una línea muy delgada y usted puede estar yendo a la iglesia, pero usted puede estar haciendo lo malo, usted puede estar practicando las cosas que no le agradan al Señor. Podemos estar practicando lo que no le agrada al Señor, pero no dice, bueno, pero yo estoy yendo a la iglesia, pero de nada vale, porque al Señor no le agrada o sea, lo que tú puedas hacer, los rituales o los no, al Señor le agrada es que tú reconozcas tu pecado, vengas a Él, prediques la palabra, pero no la palabra que tú crees, sino la palabra de Dios, con temor y con temblor, y tratando tú, así como Miqueas se mantuvo fiel, predicando la palabra, era un hombre íntegro, un hombre que temió al Señor, un hombre que predicó hasta el final, un hombre que no se desvió, sino que se mantuvo fiel y al Señor le agrada que seamos fiel, que nos mantengamos fiel a pesar de lo que veamos, a pesar de lo que escuchemos, si eso no está en la palabra, si eso a usted no le edifica, usted debe permanecer puestos sus ojos en el Señor, así como los mantuvo Miqueas. Miqueas, a pesar de que esa sociedad estaba podrida, Miqueas no se desvió, Miqueas siguió predicando, llevando la palabra a la cual él había sido llamado, confrontando a los líderes corruptos, a los líderes de su pecado y exhortándoles como aquí lo dice que lo hizo Miqueas, lo confrontaba con su verdad. Y sigo leyendo en el versículo 10 y esto se los decía a los líderes de la iglesia, que juzgan por cohecho, en el 10 perdón, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohechos y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre vosotros, que al Señor no estaba allí, ya Dios no estaba con ellos. No vendrá mal sobre nosotros. Y por eso es que se destruye el templo, porque ellos pensaban que porque tenían el templo, ellos tenían al Señor, o porque rendían, iban a mal y llevaban el becerro y practicaban cosas que, religiones vanas, porque ya ahí el Señor lo que quería era que se volvieran a Él, que reconocieran su pecado, que amaran la verdad.
que hicieran lo bueno. Y cierra aquí en el versículo 12 que, y les habla pues que Miqueas, que Jerusalén sería destruida del mismo modo que fue Samaria. Eso está en Miqueas 1:6. Esto ocurrió, como anteriormente le dije, en el 586 por el ejército de babilónico. Miqueas les hablaba a los líderes, pero es que el pueblo también permitió porque no seas inocente. Y por eso es que también habla Miqueas del remanente que permaneció fiel. De este permanente a ese era que venía o le tocaba la esperanza, que el que se arrepintiera y volviera a Dios. Este libro de Miqueas, de verdad que cuando estuve en el seminario con la profesora Laura, que vimos los profetas menores, pues no sabía que aquí se cumplía la profecía o la promesa que le da el Señor al rey David. Yo decía, pero ¿por qué el Señor nació en Belén? Porque de allí venía David. Allí, esa era la descendencia de David, de Belén. Y yo, ok. Y bueno, y ahí se empezó como esa piecita a unir una con otra. Este libro del profeta Miqueas nos llama a reflexionar, nos llama a hacer lo bueno delante del Señor, a reconocer nuestro pecado, a ver lo que estamos haciendo mal. En este tiempo del profeta Miqueas, pues se hacen en el contexto o se trae a la actualidad y vemos la diferencia. Existe una distancia insalvable entre el trasfondo teocrático de la cultura bíblica y el mundo moderno en la época de Miqueas. Los poderes políticos, judicial, religioso, estaban unificados bajo un pacto sagrado nacional, donde los delitos civiles equivalían a apostasía espiritual hacia Yahvé, hacia Dios. Hoy las sociedades, hoy las sociedades occidentales se rigen por estados laicos, marcos jurídicos secularizados y economías globalizadas, donde la intermediación profética ya no opera como tribunal legal de las instituciones del Estado. Ya no vivimos en esa época, por eso no está esa gran diferencia entre las semejanzas que podemos ver a pesar de la brecha cultural, las patologías humanas y estructurales permanecen idénticas. Hoy persiste la instrumentalización del poder y las leyes para favorecer a la minoría influyente, a expensa de los marginados. Asimismo, existe alarmante semejanza en la proliferación del liderazgo religioso que mercantiliza la fe o predican prosperidad solo para quienes les proveen de sustento, repitiendo el modelo de los falsos profetas del siglo 8 a.C.
En la aplicación práctica del pasaje de Miqueas 3 pasa por evaluar la coherencia entre la misericordia pública y la conducta ética diaria. Cómo vivimos, ¿verdad? En el ámbito secular, que demandan los liderazgos, que los líderes ejerzan sus funciones rechazando cualquier forma de favoritismo, corrupción o cohecho. En el aspecto ministerial, insta a los ministros a predicar la verdad con la valentía que otorga el Espíritu, así como lo dice Miqueas 3:8, rehusándose a silenciar o adulterar las exigencias éticas del Evangelio para retener beneficios financieros y complacer a donantes e intereses particulares en la iglesia. Es mantenernos íntegros delante del Señor. Si usted ejerce algún papel de líder, bien sea en su sitio laboral, donde, donde el Señor lo ponga a usted a hacer algo como líder, y si no es líder, también compórtese como luz y como sal de esta tierra. Predique. Muchas veces nos cansamos, ay, no, ya yo estoy cansada de predicar en tal parte, pero más que con la palabra, hágalo con el ejemplo. Cuál importante es tener líderes temerosos del Señor para una sociedad, para un estado. Pero este es el tiempo que nos tocó vivir, así como en el tiempo del profeta Miqueas. Lo que debemos ser es ser practicante de lo que decimos, comportarnos como hijos de Dios, sabiendo que, bueno, en aquel tiempo ellos no tenían el Espíritu Santo, pero Miqueas dice que él estaba lleno del poder de Dios y todo lo que él hablaba era porque venía de parte del Señor. Hoy nosotros tenemos al guía, el ayudador, con nuestra palabra, con nuestro ejemplo, que enseñemos a otros. Y si usted en la iglesia ve cosas que se mueven, como líderes que, siéntese usted aquí, pero usted que no está tan bien vestido, siéntese por allá, órele al Señor. Y Señor, que vuelvan a ti, que vuelvan a ti, que sus ojos estén puestos en ti. Pongamos nuestros ojos en el Señor. Mantengámonos íntegros delante de Él, que seamos personas honestas, que también como nos enseña la palabra, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Y Él, como se mantuvo el profeta Miqueas en ese tiempo tan duro que le tocó vivir, nosotros también nos toca hoy, en estos tiempos, ser ese reflejo de Dios aquí en la tierra. Esa es mi corta reflexión en esta noche. Le doy gracias al Señor por habernos ayudado hasta aquí, el benecer. Y la gloria sea para el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ahora que vengan las preguntas. Amén, amén, hermana Liliana, gracias por esa exposición de la palabra. Y bueno, vamos a escuchar los comentarios de la audiencia. Gracias, amén, amén. Sí, muy bien hecho. Bueno, ¿quién quiere empezar?
Profe, ahorita le mando el trabajo. Bueno, lo mando al grupo. Entonces no le van a hacer ni un piropito a mi hermana, bendito, o es muy largo, o empiezo yo. ¿Aló? No, a mí me pareció muy, muy bueno. Es más, en el versículo 10 que dice que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia, estaba viendo yo un paralelismo con nosotros en este tiempo, como este sistema que se instaló hace 27 años, como dijo la profesora, se edificó con sangre y con injusticia, sí, en este tiempo. Entonces, una conexión, ¿verdad? De aquel tiempo, imagínate todo el siglo, cuando fue hermana Liliana, el siglo 8, como que fue que dijo, antes de Cristo, el siglo 2 antes de Cristo, como que fue que dijo la hermana Liliana que Siglo escribió 8, el siglo 8 siglo 8, antes de antes Cristo, de Cristo. antes de Cristo. Imagínese usted al siglo 21 en este tiempo. ¿Cómo es la misma cuestión? Edifican sobre sangre e injusticia. O sea, Un hay ejemplo, una conexión, un sí. ejemplo, Ujú. fíjate lo que está pasando en Sudán, en Irán. Sí. Hay tanto y hay tanta pobreza en el mundo, hay tanta injusticia social. Nuestra misma Caracas y nuestros estados Injusticia social. está lleno de pobreza, nuestro país está lleno de pobreza y ellos están enriquecidos. Entonces sí hay un aprendizaje ahí, hay un, una enseñanza, hay una teología detrás de eso, porque detrás de Miqueas está Dios y su mensaje sigue vigente para este tiempo. Entonces hay una teología ahí y es la teología del pacto, como decía Maribel en su ponencia, o no sé si fuiste tú, Lili, el pacto sigue vigente. Nosotros tenemos un pacto con el Señor Jesucristo. A mí me gustó mucho cuando tú dijiste, si tú ves que hoy en tu congregación mandan a los de paltó y peinado bien alisado y zarcillo a sentarse adelante y al pobre lo echan para atrás, ahí está pasando algo, ahí hay corrupción. Y mucho más si vemos, mándame el pañuelo por correo que yo te lo bendigo, pero el pañuelo tiene que venir con $200. Siembra, que el Señor, tú siembras $100 y vas a tener 1,000. Si tienen alguna palabra, algún otro comentario. Por ejemplo, fíjate, Lili insistió mucho en que Miqueas siguió predicando. Pero él predicó durante el tiempo de predicar fueron tres reyes, Josán, Acaz y Ezequías. Y Ezequías fue un buen rey. O sea que él vivió los tres tiempos, vio también la misericordia del Señor, porque las reformas de Ezequías fueron extraordinarias. Creo que me congelé otra vez. Me congelé. Entonces, Mi Sí, hermana estaba no entendí congelada. nada. Repite porque no. que Miqueas predicó durante tres reinados, Jotán, Acaz y Ezequías. Entonces, Y la Ezequiel. Ezequías fue un buen rey. Él llegó a ver la misericordia, porque Ezequías fue un buen rey. Estudien Ezequías, vean las reformas de Ezequías. Eso fue muy lindo. Fue un tiempo de avivamiento. Pero él predicó durante Acaz, expuso su vida, pero el Señor estaba con él. Pero el Señor estaba con él.
Y él dice, estoy lleno del Espíritu de Dios y de poder. Entonces expuso su vida sin pelos en la lengua, sabiendo lo que podía pasarle. Y si ven, si estudian un poquito más a Miqueas, van a entender que su trabajo no fue fácil como profeta, fue muy difícil, estuvo hasta desnudo, tuvo que venirse de Morisset hacia la ciudad, lo que le cuesta a un campesino dejar sus tierras y venirse a la ciudad a decir algo que no le va a agradar a la gente. Y Miqueas no paró, siguió en un contexto terrible de idolatría, de injusticia social y de ruptura total del pacto a nivel personal y a nivel nacional, Israel como pueblo, y sobre todo a los líderes. Esto es un mensaje que tiene mucho que ver con el liderazgo de la iglesia y de los falsos profetas. De los falsos profetas, tiene mucho que ver. Pero hay una pregunta que yo siempre se las voy a hacer. ¿Este mensaje es cristocéntrico? ¿En qué momento Lili nombró a Cristo? Bueno, no lo nombré, profe. Hablé puro de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Antiguo Testamento, aunque ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todavía no había venido el Señor. Allí en Miqueas se da la profecía de que nacería en Belén el Rey, Ajá, nuestro Salvador. ajá, sí lo nombraste. Amén. Allí se da esa profecía. Sí lo nombraste cuando hablaste de Belén. Y también nombraste también Amén. en el Nuevo Testamento. Claro que no todo giró alrededor de Cristo, pero sí, sí lo nombraste. Y nada, yo sugiero, y cuando dijiste, hermano, nosotros debemos ser, no sé si lo dijiste, debemos ser como Cristo. Cristo fue a los más pobres, a los más desamparados, a los menos afortunados. Su ministerio principal fue en Él vino a servir entre los más humildes. de la injusticia social y de los falsos profetas, los expuso sin miedo, con claridad. Ustedes son unas víboras, ustedes son unos, ¿cuál es el otro? Víboras y serpientes. Se las cantó claritas, ustedes el liderazgo. Son unas víboras y unas serpientes porque están viviendo terriblemente de las viudas, de los más pobres, es terrible lo que hacen esos falsos profetas y lo siguen haciendo. Recientemente nosotros vimos a unos llamados profetas evangélicos en palacio diciendo que un determinado gobernante era puesto por el Señor y que era el ungido de Dios y que en las manos de él estaba el pacto y la ley. Y ese mismo ser está preso. Hoy en día, ¿cómo quedan esos profetas falsos, comprados, pagados? ¿Cómo quedan hoy? Como dice Miqueas, serán avergonzados, porque a mí me daría vergüenza hoy ante mis hermanos y ante un público en la iglesia haber estado ahí en ese rito y que hoy en día la verdad sea otra. Entonces, nosotros estamos llamados a exponer, a, primero a tener discernimiento espiritual en el corazón, en el espíritu, que el espíritu nos diga, mira, esto no es de Dios. Y enseñar a los demás a entender cuando las cosas no son de Dios. Porque la gente sigue empeñada en decir y me profetizó, y la profeta, y la vida de los profetas fue terrible. No sé si Hulda la profetiza, pero fue terrible. Entonces los profetas de hoy en día andan en avión y andan en habitaciones 5 estrellas. Y lo menos que hacen es hablar la palabra la ortodoxia y menos la ortopraxis. La ortodoxia es lo que nos ha dado Lili hoy.
la palabra pura, sin contaminación, tal cual está allí, exponiendo las verdades. Y eso voy a citar a la profesora Antonieta Gersi. Cuando la palabra la leemos y no nos mueve nada en el corazón, o escuchamos una prédica como esta, ortodoxa, llena de verdad, llena de palabra, y no nos mueve nada en el corazón, es porque algo está pasando con nosotros. Lili nos invita, sigamos los caminos del Señor, sigamos en el pacto, sigamos bajo el pacto, sigamos siendo fieles a Él, como lo fue eh, el profeta Miqueas y como fue nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo. Nuestro modelo no es Miqueas, nuestro modelo es Cristo, Cristo y su ministerio. Entonces, esa materia son, ¿verdad, Lili? Tremendas materias que da la profe Laura, que son Antiguo Testamento 1 y 2, eh, Amén. para entender toda esa cronología de los profetas. Es maravillosa esas dos materias. Pero bueno, vamos a darle chance a Rosy para que nos diga algún comentario. Dirígete, Rosy, a nuestra amada Lili. Tienes el micrófono apagado. Bueno, sí, bueno, en primer lugar, pues la felicito porque con todo y el obstáculo, pues no, o sea, perseveró y no se quedó como a 5 pasos de la meta, ¿no? Eso ya por allí, ya eso ya tiene su valor. Y valió la pena porque pues lo que ella expuso y lo llevó a la vida diaria es algo que realmente se vive, ¿no? Se vive con las falsas doctrinas y también con cosas que también sin uno querer, pues desde pequeño, pues son doctrinas que uno ha escuchado de ciertas cosas, de cierta forma, o de muchos de estar saltando de ¿cómo es que se llama eso? Ah, no, campaña de campaña, que está el pastor tal, que vino de yo no sé cuál, y uno empieza a escuchar y a escuchar, pues es una realidad, pues de cuántos pastores uno no ha visto que vienen de campaña, y él bien vestidito, y la esposa y los niños como que bueno, ¿y qué pasó con ellos? O sea, no son tu familia, porque tienen los zapatitos así, mientras que tú tienes un buen traje puesto, ¿no? Y uno los ha visto así. Pero entonces uno cae pues en eso, empieza ya una vez que uno empieza a leer bien, a practicar bien, a poner en práctica todo esto, porque esto no, pienso yo que esto no es necesario, este método de interpretar la Biblia no necesariamente tiene que ser para para un pastor que se va a parar o a alguien en específico, sino también como para uno, ¿no? Para uno también ir viendo, porque más si uno ha crecido en un hogar cristiano, que uno da todas las cosas de por hecho, ¿no? Ah, no, eso es así, eso es ley, porque eso ya, y es como que más difícil uno como que mover todo lo que ya uno ya le han enseñado a este pequeño. Es como la teoría de la evolución. Y él nos quita de los libros, aunque todo el mundo sabe que eso no es así, ¿no? Este, y bueno, es un poquito así como difícil, pero ya con estos métodos, pues uno como que va entendiendo más. Y ella ponía, aparte de eso de los falsos profetas, también yo pensaba que también cuando yo salí de Venezuela en el 2017 también había algo que se estaba moviendo, que era los apóstoles. El apóstol tal, el apóstol cual, ¿no? Porque el apóstol dijo, y yo dentro de mí, yo decía, pero bueno, pero para ser apóstol no necesitas un requisito, y uno de ellos era que todos ellos tenían que era ser testigos, ¿no? Estar presente, vivir en ese momento, ¿no?
y ser escogido en ese momento personal, físico, y una serie de requisitos que también lo dice en la Biblia. Pero yo no, o sea, son cosas pues que yo no entiendo porque uno como que se deja llevar más por lo que está en el momento, lo que está, por decirlo, la corriente, la moda, que lo que realmente está en la palabra, ¿no? A pesar de que tú lo lees, a pesar de que tú puedas practicarlo, y recordando pues que esta no es mi primera clase de hermenéutica, porque yo la tuve también con mi mamá, con el Instituto Las Delicias. ¿No? Estuvimos en Hermenéutica 1 el básico, y en Hermenéutica 2 y bueno, una serie de cosas ahí. Y estaba recordando cada vez que las escuchaba a ustedes hablar y a diferenciar los términos. Y yo decía, pero o sea, no tengo excusa. Yo no tengo excusa. Eh, Porque esto es algo que yo lo sé, pero que lo guardo en un rincón de mi cerebro. Y a veces me dejo llevar, viste, como, no, estuve participando yendo varios sábados a una iglesia de testigos de Jehová, ese tipo de cosas, y uno se deja llevar. Entonces, pues aquí todo lo que la hermana Lili dice, este, referente a su pasaje que le tocó, y también pensando, cuando tú hiciste la pregunta, pero es ¿cómo? Cuando se refiere a Cristo, bueno, utilizaste el término. Y yo Cristocéntrico. decía, pero mi cerebro lo que dijo fue, bueno, pero no se supone que cuando estás hablando de esos, no es referido a eso. Entonces empieza como que los granajes, pero no, porque en lo básico en realidad, el trasfondo de todo era Cristo, o sea, era predicar lo de Cristo. Y no, de verdad que lo que pasa es que tenían tantas cosas y tantas que se me venían y se me engranaban toda la ensalada aquí de ideas, pero, pero pues sí. Eh, eso de los falsos profetas, de los falsos predicadores, pues es algo, bueno, este es un paréntesis, que yo estoy viendo, uno siempre dice, no, que el fin del mundo ya se acerca, que Cristo ya viene, que ya estamos en la apostasía, que no sé qué, pero es que esto ya viene sucediendo de hace varios tiempos. Lo que pasa que ahora es que como que hay más boom, quizás porque por las redes, quizás por otros medios, pues. Pero entonces es donde tenemos que estar nosotros alerta, alerta. Y no dejar que esta clase, no, porque eso es teología, no, pero es que eso es hermenéutica, no, que eso es para los que van a ser pastores. Yo era una de las que pensaba, no, eso es para los que van a ser pastores. Eso es demasiados términos. Y en realidad no, no lo es. Porque, como te decía, pues, pero ven acá, pero revelación y y iluminación, para mí era la misma cosa. Pues hoy aprendí que no, que lo mismo es una enfermedad del lomo, o sea, no es igual, ¿no? No es igual. Revelación es muy diferente a lo que es iluminación. Incluso yo también lo tenía con los de sabiduría. ¿No? Porque, no, ¿cuáles son uno de los dones de sabiduría? ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría de interpretar la Biblia. Y uno lo decía así al caletre. Y resulta que no, son tres cosas diferentes, que no son que los términos no se aplican para, para, para lo que es, no, aprendí hoy algo nuevo de la Biblia, que es la iluminación en ese caso, ¿no? Entonces son muchas cosas, que tanto como Maribel, como la hermana, pues, trajeron a colación y que para mí me dieron un entendimiento más claro de lo mío. Quizás, claro, sé que todos estos años que he estado fuera de mi país, poco, solo un año,
pisé una iglesia, pero de allá para acá no he pisado una iglesia. Pero sí veo lo que está alrededor mío. O sea, sí veo lo que está pasando alrededor mío. Sí veo cuando vienen todos los domingos los mormones a tocarme aquí, que ya cambiaron, ya no son varones, ahora son dos chicas muy hermosas que se paran a tocarme en la puerta y a darme una doctrina que yo sé que es completamente diferente y me hablan de, 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 de profetas y yo, espérate, pero los profetas ya estuvieron, sí van a venir, pero todavía eso tiene su tiempo y para cuándo. Pero en este paréntesis, pues no. O sea, que me digan, no, que el Señor me profetizó por medio de, ay, Dios mío, yo soy la primera que voy a correr porque yo sé que eso no es para mí. Entonces, son muchas cosas que de verdad uno tiene que tener en cuenta y tomarlas en serio y profundizar en eso. Y, y bueno, y poner la mirada en Cristo y, y leer la Biblia. Y como se ha dicho en todas las reuniones siempre, y es algo como que se puede decir que es un mantra, leerla varias veces.